Al estudio de esta mañana. Gálatas, capítulo 4. Esta probablemente fue una de las primeras epístolas que escribió el apóstol Pablo, posterior probablemente a su primer viaje misionero. Algunos piensan que fue después del segundo. Sin embargo, es interesante, y ya lo hemos estudiado, ¿verdad?, de diferentes aspectos, notar que en cada uno de los viajes misioneros Pablo pasó por esta zona. Esta zona, de alguna manera, fue una zona muy privilegiada en cuanto al ministerio apostólico del apóstol Pablo, ¿ya? Fue una zona donde se vivieron muchas experiencias. Pablo aquí fue apedreado. Juan Marcos, ¿verdad?, cuando llegaron a Panfilia, desistió y se devolvió, ¿verdad?, produciendo un problema y una división que se generó para el segundo viaje misionero, cuando Pablo y Bernabé se separaron. Las iglesias de Galacia proliferaron rápidamente, muchos gentiles que se fueron convirtiendo y judíos que se fueron convirtiendo fueron la base de esta iglesia allá en las zonas de Galacia, lo que sería hoy en día la zona central de Turquía, ya zonas bastante interesantes e históricas, ¿verdad? Lugares donde la iglesia cristiana se desarrolló de manera bastante fuerte. De hecho, un poquito más hacia el norte de la zona de Galacia, ya entrando básicamente de lleno, saliendo de Asia hacia lo que llamamos ahora Europa, encontrábamos la ciudad de Constantinopla, ¿ya?, que hoy en día es Estambul, ¿ya? Esa ciudad histórica, ¿verdad?, y su alrededor, incluyendo estas zonas, ya lo que en los tiempos del apóstol Pablo fue, ¿no es cierto?, Galacia, más al sur, y, ¿no es cierto?, y lo que hoy en día conocemos como Turquía, fueron zonas donde la iglesia cristiana se desarrolló muchísimo, ¿ya?, sobre todo lo que llamamos la ortodoxia cristiana. Es más, gran parte del texto bíblico que nosotros tenemos se lo debemos justamente a esas zonas, ya las zonas de Bizancio, las zonas de Constantinopla, ¿verdad?, los textos bizantinos. De ahí surge, ¿verdad?, lo que se conoce como el Textus Receptus, ya que posteriormente fueron las versiones antiguas que usó Casiodoro de Reina para su traducción de la Reina Valera, ¿no es cierto?, que nosotros conocemos. Después de Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera la revisó, ¿ya?, y es la versión Reina Valera que hoy en día en su gran parte nosotros tenemos, ¿ya?, a diferencia de otras zonas como más al sur, ¿verdad?, en Alejandría, los textos alejandrinos, donde también surgieron versiones muy antiguas, ya en gran medida consideradas por la crítica textual, pero lamentablemente muchas veces con doctrinas influidas o tergiversadas o manipuladas o de alguna manera ensuciadas hasta cierto punto en términos exegéticos, ¿verdad?, por doctrinas ajenas a la palabra del Señor. Por lo tanto, gran parte de la sana doctrina que dio lugar a las versiones más confiables que fueron usadas para las traducciones bíblicas, no solo incluyendo la Reina Valera, sino que incluso otros textos católicos como la Biblia de Jerusalén o incluso la Nácar Columna, que son versiones bien interesantes de la Escritura, surgieron de esta zona. Así que en realidad nosotros como creyentes le debemos harto a esta zona. Ya mucha historia ocurrió allí. Es una zona muy interesante para el cristianismo. Además, por supuesto, de Palestina, ¿verdad?, Jerusalén y todos estos lugares, ¿verdad?, icónicos en la historia del Nuevo Testamento. Pero estas zonas, ¿verdad?, en la historia de la iglesia primitiva fueron zonas muy interesantes. Así que no es un lugar lejano, ajeno o extraño. ¿Ya? No estamos hablando de aquí algo que no tenga que ver con nosotros. O no estamos hablando de sucesos históricos o situaciones que vayan lejanas a lo que hoy en día es nuestro contexto, nuestra realidad. La verdad es que Dios tiene todo entrelazado en su plan. Su plan es perfecto, ¿ya? Y creyentes que mucho tiempo atrás vivieron y mantuvieron la sana doctrina, muchos de ellos murieron por mantener la sana doctrina, es lo que nos permite hasta el día de hoy, ¿verdad?, cantar con alegría, con gozo y edificarnos en la palabra del Señor, ¿ya? Así que en realidad estas zonas tuvieron mucha injerencia en la historia, pero también
en el texto bíblico, porque esta epístola a los Gálatas es muy aplicable a nuestra realidad hoy en día. Ya lo hemos estado estudiando hasta acá, vamos a seguir estudiando ahora el capítulo 4, ¿ya? Y vamos a seguir profundizando en la enseñanza que tiene para nuestras vidas. No olviden de que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. Si bien no toda la Biblia fue escrita directamente a nosotros, pero sí Dios la inspiró, la transmitió, la preservó, ¿verdad? Para que hoy en día, ¿verdad?, nosotros pudiéramos tener un texto que fuese útil a nuestra vida espiritual. Y útil para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos, enseñarnos primeramente y finalmente instruirnos en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, ¿verdad? O maduro, completo, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. Y ese es el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida, perfeccionarnos hasta la madurez. ¿Y qué es la madurez? La semejanza a Cristo, ¿verdad? A la que somos día a día transformados, de gloria en gloria, en la misma imagen, ¿verdad? Como por el Espíritu, que es la imagen de Cristo. Y el Espíritu, ¿cómo trabaja en nuestra vida? A la luz y a través de la palabra del Señor. Así que aplicando, entendiendo en su contexto, ¿verdad?, positivamente estos textos, pero también haciendo el esfuerzo de aplicarlos de manera concreta y práctica a nuestra vida, somos edificados y confrontados a la necesidad de crecer, de avanzar, de madurar, ¿no es cierto?, en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que en Gálatas capítulo 4 quedamos, porque comenzamos, ¿verdad?, el capítulo 4 y estudiamos hasta el versículo 11. Quedamos en el versículo 12 en adelante y ahí vamos a retomar. ¿Ya? Ahí vamos a retomar. En el capítulo 4, ¿verdad?, aprendimos cómo Dios nos desafía a madurar, a no ser infantiles, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual. Y eso lo vimos en los primeros, ¿verdad?, 7 versículos. Pablo hace una exhortación bien específica a los creyentes y eso también lo aplicamos a nuestras vidas. Y después de los versículos 8 al 11, vimos la importancia de no retroceder. Pablo les da una exhortación a los Gálatas a no retroceder a un sistema arcaico, ¿verdad?, de religiosidad basada en la ley. Así nosotros también no debemos retroceder en nuestra vida cristiana, debemos avanzar, debemos seguir avanzando, ¿verdad?, y no sujetarnos a preceptos débiles e ineficaces, ¿verdad?, sino más bien avanzar a un control mayor del Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahora vamos a analizar de los versículos 12 en adelante, ¿ya? Y aquí el apóstol Pablo cambia el tono de su mensaje, ¿ya? De los versículos 1 al 6 tiene un tono bastante exhortativo, ¿ya? Bastante desafiante. De alguna manera trata a los Gálatas como niños, siendo la analogía, ¿verdad?, de un niño que no difiere con el esclavo, porque es niño todavía, pero ya más adelante tiene que asumir responsabilidades de adulto. Luego, cuando habla, ¿verdad?, la importancia de no retroceder, ya Pablo es bien enfático, de los versículos 8 en adelante, a no regresar al sistema arcaico de la ley, ya algo de lo que el mismo apóstol Pablo había ya dejado atrás. Pero ahora hay un pequeño cambio en su discurso y se vuelve un poquito más cariñoso, ¿ya? No olviden de que Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 3 los trata de insensatos, ¿verdad? En el capítulo 2 los trata de ignorantes, ¿verdad? En realidad Pablo no estaba muy contento con lo que estaba pasando en las iglesias de Galacia, que se dejaban estando arrastrar por falsas doctrinas que los querían, ¿verdad?, volver a esclavizar al sistema arcaico ya pasado de la ley de Moisés, ¿ya? Sistema que ni siquiera era para ellos, porque ellos no eran judíos. Probablemente habían algunos judíos dentro de la iglesia de Galacia, pero en su gran mayoría eran gentiles, ¿ya? Y no tenía nada que ver, ¿verdad?, con ellos. Algunos comentaristas dicen que en gran mayoría estos judíos eran judíos y eran de la diáspora judía, pero en realidad el mismo contexto y una interpretación literal, gramatical e histórica nos obliga a entender que la mayoría de ellos eran gentiles, y por eso Pablo es tan enfático, ¿verdad?, en su exhortación. Pero aquí baja un poco los decibeles, baja un poquito el tono para hablarle un poquito más al corazón,
para hablarle un poquito más aquí a esa fibra, ¿verdad?, de gratitud, de cariño y de relación que él logró generar con estos creyentes de Galacia. Ya, dice el versículo 12 en adelante, de Gálatas 4. Os ruego, hermanos, ya aquí parte con un ruego, parte ya con un tono un poquito más, ¿verdad?, cariñoso y más sentido. Os ruego, hermanos, que dice que os hagáis como yo. Después vamos a entender por qué Pablo dice hacerse como yo. Dice que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Esta es parte central del argumento. No olviden que Pablo era de origen judío, había sido judío, ¿verdad?, hasta los huesos, un judío de hueso colorado, un fariseo de fariseos, ¿ya? Por lo tanto, él en un momento llegó hasta perseguir a los cristianos para matarlos, hasta que Dios se enfrentó a él y él se convierte y se transforma en un apóstol del Señor a los gentiles. Pero Pablo, él mismo lo declara, ¿verdad?, declaró: a los judíos me hago judío, pero a los gentiles me hago gentil, para ganar a ellos, para ganar a los gentiles. ¿Ya? No significaba que él adoptaba costumbres paganas y pecaminosas, sino más bien que él dejaba ciertas costumbres judías para poder relacionarse con los gentiles. Por ejemplo, algo que era impropio para un judío era estar en la casa o compartir, ¿verdad?, en su casa con un gentil. Por eso es que Pedro tenía tantos problemas en Hechos 10 cuando fue a visitar a Cornelio. Tanto que Dios tuvo que mandarle una visión, mostrándole un lienzo, ¿verdad?, con comida y diciéndole: mate y come, comida que era en gran parte de animales inmundos. Entonces, ¿cómo yo voy a comer esto que es inmundo? No llames inmundo, le dijo el Señor, lo que yo he santificado. Y 2 veces le da esta señal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios ya estaba haciendo una transición o empujando a los creyentes a hacer una transición de abrir el Evangelio a los gentiles, cosa que desde un principio fue así. Ya el Evangelio siempre tuvo este propósito, llegar a los gentiles. Aún en el inicio, ¿verdad?, cuando Dios le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Así que cuando Pablo dice, el versículo 12, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, básicamente le está diciendo: bueno, yo dejé atrás, ¿verdad?, las costumbres, muchas costumbres judías que tenía, no todas, él siguió siendo un judío por nacionalidad, pero ya no por religión. Él ya no era judío por religión, porque ahora su religión era Cristo, ¿ya? Pero sí siguió siendo judío por nacionalidad, y ciertas costumbres judías él sí las mantuvo, ¿ya? Sin embargo, él había transitado ese camino de desligarse del judaísmo para involucrarse con el mundo gentil. Así es que él dice: háganse como yo, porque yo también me hice como vosotros. Esto le llamamos empatía, cuando uno se pone en el lugar del otro para llegar a su corazón o para generar un vínculo o un lazo importante, ¿verdad? Dice luego: ningún agravio me habéis hecho. O sea, en esto no hay falsedad, en esto no hay engaño. Ya, yo llegué a ustedes y me relacioné con ustedes, no como un judío, sino como un gentil. ¿Ya? Y el razonamiento detrás de todo esto es: ¿por qué ahora ustedes quieren hacerse como judíos? Bueno, esto obedece a algo que es muy natural en el ser humano, que es la desconformidad. ¿Se dan cuenta cómo hoy en día muchas iglesias bautistas, ¿verdad?, aburridas, ¿verdad?, o porque no ven que no hay crecimiento en sus iglesias, se quieren hacer pentecostales? Y empiezan, ¿verdad?, a danzar y a hablar en lengua y a levantar las manos y a hacer muchas cosas, ¿verdad?, que no eran propias de las iglesias bautistas. ¿Se han fijado en eso, no? Pero también hay muchas iglesias pentecostales que se quieren hacer bautistas y conocer más de la Escritura y compran diccionarios, ¿verdad?, y comentarios y profundizan, ¿verdad?, en el conocimiento, porque el hombre nunca está conforme. Las rubias quieren hacerse morenas y las morenas rubias. Los que tienen el pelo liso se hacen la permanente para quedar crespos, y los que están crespos usan, ¿verdad?, la plancha para quedar con el pelo liso. O sea, nunca estamos conformes, ¿verdad? A veces en lo espiritual pasa eso. Como dice el dicho más popular, ¿verdad? Siempre vemos el campo del vecino que es más verde. ¿Conocen ese dicho? El pasto del vecino, no el campo, el pasto del vecino más verde. ¿Por qué? Porque nunca estamos conformes. Estos Gálatas, de alguna manera, pensaron, ¿verdad?, que para ser más espirituales tenían que adoptar ciertas costumbres judías. ¿Por qué? Porque unos judaizantes llegaron,
¿verdad?, a confundirlos. No, ustedes para que sean más espirituales tienen que volverse al judaísmo. Es más, le estaban incluso exigiendo circuncidarse, ¿verdad? O sea, un acto físico para hacerse judío. O sea, lo estaban proselitando, querían que fueran prosélitos judíos, ya desentendiendo completamente el proceso que se está viviendo aquí en la iglesia primitiva. Toma nota que todavía esto es parte de un proceso. El Nuevo Testamento todavía no está completo, no está el canon completo aún. Entonces se está viviendo un proceso tremendo, ¿ya? Todo el libro de Hechos, que a propósito lo estamos estudiando en la mañana en la escuela dominical, así que haría muy bien en venir porque ahí tendría un contexto mucho más amplio de lo que estamos hablando. Es un libro de transición, donde la iglesia que inicialmente fue una iglesia judía, ahora está abriéndose a cumplir el propósito de Dios, incluyendo a los gentiles, para que ya no seamos ni judíos ni gentiles, varón ni mujer, sino que ser uno en el Señor. Pero, de alguna manera, estos creyentes de Gálatas estaban inconformes, no sé, desconformes, querían algo más. Siempre a veces queremos algo más, no estamos contentos ni conformes con lo que tenemos. Ya la enseñanza no me satisface. Ya a veces he escuchado, ¿verdad?, creyentes decir, no, ya la enseñanza en la iglesia no me satisface. Bueno, pero tampoco los veo tomar apuntes para sacar más provecho de lo que se está enseñando y escudriñar luego en sus casas lo que se está diciendo para profundizar aún más en la Escritura. Entonces, la desconformidad muchas veces nos atrapa y de alguna manera es muy probable que le pasó a estos creyentes de Galacia. Así que no es extraño que Pablo les comience este argumento más cercano, más cariñoso de esta manera. O sea, yo me hice como ustedes, ¿por qué ahora ustedes quieren volverse a ser judíos? Si yo me hice como un gentil, siendo que era judío, ya el mismo Pablo dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Pero las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Bueno, él por amor también se dejó muchas de sus costumbres antiguas, ¿verdad?, para relacionarse con ellos, a su nivel. Entonces, si él hizo ese esfuerzo, ¿ya?, y él quería que él se hicieran como él, es decir, con una actitud abnegada, y no que volvieran, ¿verdad?, a los viejos rudimentos débiles e ineficaces, que lo vimos en los versículos anteriores, de la ley. Dice el versículo 13, pues vosotros sabéis, y aquí Pablo, ¿verdad?, les toca el corazón. Ya aquí Pablo se pone un poquito más astuto, ¿verdad?, y les toca la fibra, ya para tratar de convencer y motivar a estos creyentes a la locura, la necedad, la insensatez de algunos de ellos que se estaban desviando para la falsa doctrina. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. ¿Ya? Dice, y no me despreciasteis, ni desechasteis la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo. Seguramente esto produjo mucho cariño, mucha satisfacción mutua, ¿verdad?, en esta relación que se generó entre Pablo y los creyentes de Galacia. Porque después dice el versículo 15, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubieseis sacado vuestros propios ojos para dármelos. Es decir, aquí Pablo le relata una situación más personal, ¿ya?, que nosotros tenemos que entenderla un poquito más y que la vamos a explicar un poquito más para que la comprendamos, ¿ya? Porque aquí parece como cuando dos personas se ponen a hablar de cosas personales y uno queda como colgado, como que de qué están hablando, ¿ya? Sin embargo, si uno entiende un poquito más el contexto, es fácil de comprender. Cuando Pablo llega en su primer viaje misionero, ya de Chipre, llega, ¿verdad?, al sur del Asia Menor, ya a lo que sería hoy en día el sur desde el mar Mediterráneo, ¿no es cierto?, hacia el sur llega de Turquía, ¿sí? No me acuerdo dónde llega, pero él inmediatamente accede a una ciudad que se llama Panfilia, ¿ya? Nosotros no tenemos por qué quizás conocer toda la geografía del lugar, pero es interesante, yo investigué un poquito, que Panfilia es una zona que todavía está saliendo de la costa, ya plana. Pero de Panfilia
para llegar a Antioquía de Pisidia hay una cuesta muy larga y muy peligrosa, porque ya ahí se pone más escabroso el camino, ¿ya? Y ahí hay que ascender y el ascenso no es muy cómodo. Algunos piensan que esa fue la razón por la que Juan Marcos, desde Panfilia, se devolvió. Ya vio que la cuesta iba para arriba, dijo, no, yo no estoy para estas cosas. Ya quizás era medio terroncito de azúcar Juan Marcos, ¿verdad? Bueno, venía de una familia adinerada, no olviden que la mamá de Juan Marcos era la dueña del aposento alto, así que seguramente era una familia adinerada, así que él no era quizás muy aperrado, como decimos en términos más coloquiales. Quizás por eso no lo sabemos, ya algún día quizás se lo podríamos preguntar, pero vio que las cosas estaban medias complicadas o algo le pasó. Así que desde Panfilia se devolvió. Y desde Panfilia no se quedaron ahí, pese a que Panfilia era una ciudad bastante populosa, ¿verdad?, de aquellos días. Históricamente fue una ciudad importante porque estaba cerca del puerto y era una ciudad de mucho tránsito y de mucho comercio. Pero es interesante que ellos no se quedaron ahí, sino que decidieron subir varios kilómetros, ¿ya? Varios kilómetros hacia el interior hasta llegar a Antioquía de Pisidia, ¿ya? Hay varios datos interesantes acá. En aquellos tiempos, siempre las zonas cercanas a los puertos eran muy azotadas por las enfermedades, producto de la llegada de los puertos, de los marinos, digamos, y de enfermedades de diferentes lugares. Y una de las enfermedades más comunes y desastrosas en aquellos días era la malaria. Algunos piensan de que el apóstol Pablo contrajo malaria. Y esa fue una de las razones por las que tuvo que pasar más tiempo en Galacia, ¿ya? Y subir, alejarse de esta zona infestada de malaria a una zona más alta, ¿ya? No sé cuánto sobre el nivel del mar estará Antioquía de Pisidia, pero era una zona mucho más alta y más de difícil acceso. Cuando él llega ahí a Antioquía de Pisidia y comienza a predicar el Evangelio, ya hay oposición. Después, ¿él a dónde se va? De Antioquía esta historia está en Hechos capítulo 13. Tú después la puedes buscar, escudriñar, ¿verdad?, indagar. Se va a otro lugar hasta que llega a Listra. ¿Y qué le pasa en Listra? ¿Te acuerdas que le pasó algo grave en Listra? Porque llega a Listra, llega a Iconio, ¿verdad? Y después, ¿no es cierto?, ahí en Listra lo apedrean, ¿verdad? Entonces, otros piensan de que la razón por la que Pablo se quedó más tiempo ahí en Galacia fue producto del apedreamiento que recibió allá en Listra. Ya, porque de Listra se fue a Derbe. Y en Derbe dice la Biblia que hizo muchos discípulos, o sea, pasó bastante tiempo. Tú después lo puedes escudriñar en Hechos 13 y todo esto va a ir tomando más sentido para ti. Y lo interesante es que después que se recuperó del apedreamiento de Listra, volvió a Listra. Y después volvió a Antioquía de Pisidia y después se regresó, ¿verdad?, a Antioquía de Siria, que es de donde había salido originalmente, ¿ya? Y ahí, ¿verdad?, quiso volver de nuevo, ¿ya? Y Bernabé quiso que trajeran a Juan Marcos, que lo había dejado ahí botado en Panfilia, ¿ya? Entonces Pablo dijo, no, yo no quiero que venga Juan Marcos conmigo. Y se pelearon. Y Bernabé y Juan Marcos se fueron, ¿verdad?, a Chipre, me parece, si mal no recuerdo. Y Pablo tomó a Silas y volvió de nuevo a esa zona, ¿ya? Pero aquí dice, ¿ya?, que a causa de una debilidad o enfermedad del cuerpo, ¿verdad?, Dios lo sabe, ustedes lo supieron, yo me quedé entre vosotros. Y de alguna manera como que da a entender que esa enfermedad o esa debilidad o eso que le pasó, ¿ya?, tenía que ver o tiene que ver quizás con un problema a los ojos. Ya, por eso es que después les dice, porque si ustedes hubieran podido, me habrían en cariño, en amor, ¿verdad?, haber sacado sus propios ojos para dármelos. Ya sea que tuvo malaria, ya algunos piensan incluso que Pablo tenía epilepsia, ya, a un problema a la vista. Algunos piensan de que cuando Cristo se presentó en luminosidad a Pablo y Pablo quedó ciego y se le pusieron escamosos los ojos, algunos piensan que ese problema fue el que le siguió acompañando hasta el día de su muerte, ya, un problema a la vista. Ya, bueno, algún día cuando lleguemos a la presencia del Señor le vamos a preguntar a Pablo y él nos va a dar una respuesta más clara, ya. Es más, y es muy probable que esto se asocie con algo que encontramos en 1 Corintios capítulo 12 y que nosotros comúnmente conocemos como
el aguijón en la carne, el aguijón de Pablo. Vayamos, deja tu texto marcado acá, ya, no lo pierdas porque vamos a regresar aquí en Gálatas 4, pero acompáñeme a 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 12. Ahora, hay que entender ya que este aguijón en la carne probablemente no era producto del apedreamiento en Listra. ¿Ya? ¿Por qué? Porque probablemente este aguijón en la carne fue anterior al apedreamiento en Listra. ¿Ya? Así que no es necesariamente seguro de que el apedreamiento en Listra haya sido el aguijón o haya sido la razón fundamental por la que Pablo se quedó más tiempo en Galacia. Porque se quedó un buen tiempo y eso produjo no solo una, sino varias iglesias en esa zona. Y no solo varias iglesias, sino varios discípulos en esa zona. Y no solo varios discípulos, sino muchos discípulos que llegaron a ser líderes en aquella zona. Porque no te olvides que Pablo, cuando salió de Galacia, dejó establecidas iglesias y dejó establecidos líderes encargados de aquellas iglesias. ¿Te das cuenta? Entonces, algo le hizo estar estacionado a Pablo bastante tiempo en Galacia, como para establecer iglesias, como para ser discípulos y como para desarrollar liderazgo en aquellos lugares. ¿Ya? Ahora, en 2 de Corintios, capítulo 12, vemos el tema del aguijón y vemos también el propósito por el que Dios permitió este aguijón en la carne. Dice el versículo 1, ciertamente no me conviene gloriarme. ¿Qué es lo que no le convenía al apóstol Pablo? Gloriarse. ¿Por qué no le convenía? Dice, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Ya, esos 14 años, si uno los considera, no encajan necesariamente con el apedreamiento en Listra. ¿Ya? Algunos han tratado como de acomodarlo, pero en realidad, si uno es bien objetivo, no encaja mucho, ¿verdad?, con lo que sucedió allá en Hechos capítulo 13. Dice, y que fue arrebatado al paraíso, versículo 3, dice, conozca a tal hombre, si en el cuerpo fuera el cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Ya quizás esto fue algo que vivió Pablo cuando estuvo en Arabia, preparándose para el ministerio que Dios le tenía. ¿Ya? Dice el versículo 5, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Por qué Pablo se gloriaba en sus debilidades y no en las experiencias gloriosas que tuvo? ¿Ya? Que tantos creyentes hoy en día buscan y procuran. Dice el versículo 6, sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo, dice, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, el aguijón, ¿cuál fue el propósito del aguijón en la carne de Pablo? Básicamente humillarlo y mantenerlo humilde. Pablo probablemente luchaba con el orgullo. Era una de sus debilidades. Era un hombre probablemente orgulloso. ¿Te acuerdas que él antes se jactaba de que era un judío, fariseo de fariseos? ¿Ya? Pero él tuvo que transar eso por Cristo y tomar todas esas cosas que él consideraba como grandiosas, como pérdidas por amor a Cristo. Ya, tanto así que él en algún momento consideró que esta debilidad que le había llegado era un estorbo para la obra del Señor. Dice el verso 8, por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por eso Pablo decía que no le convenía gloriarse, ¿ya? Sino más bien le convenía a él gloriarse en sus debilidades y no en sus capacidades, para que siendo él débil, Dios se fortaleciera en su vida y él fuera fuerte. Por eso dice el versículo
10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora, volvamos a nuestro texto allá en Gálatas, ¿ya? Gálatas capítulo 4. Va para el otro lado. ¿Ya? Porque a ciencia cierta no sabemos qué fue lo que lo retuvo más tiempo de lo que quizá originalmente ellos tenían planeado allá en Galacia. Pero lo que sea que lo retuvo, ya fue muy positivo para la obra en ese lugar y permitió el desarrollo de varias congregaciones y de varias iglesias y también generó un nexo, un vínculo con los creyentes de Galacia. Tanto así que eso generó satisfacción mutua entre ellos y tanto cariño que incluso Pablo dice, si ustedes hubieran podido, habrían, ¿no es cierto?, habrían sacado sus propios ojos para dármelos a mí. Así que eso nos lleva a pensar de que probablemente lo que vivió Pablo allá en Galacia fue algo que tuvo que ver con su vista, ¿ya? Si fue malaria, si fue epilepsia o si efectivamente era un problema a la vista, como dije, no lo sabemos a ciencia cierta. Pero hubo un problema físico que le retuvo ahí. Ahora, nos vamos a tener un minutito solamente para reflexionar en algo interesante. Porque muchas veces cuando nosotros enfrentamos problemas, sobre todo físicos, ya lo primero que hacemos es pedirle a Dios que nos quite ese problema, como si fuera realmente un estorbo o un problema, ¿ya? Pero si nosotros hacemos una analogía con lo que es el aguijón de Pablo, muchas veces esos problemas tienen un propósito, tienen un sentido, tienen una razón de ser, ¿ya? Y debería hacernos pensar, ¿cuál es el propósito espiritual de esta aflicción, de este problema, de esta enfermedad? ¿Qué quiere Dios conmigo en relación a este tema? ¿Ya? Eso creo que sería muy bueno y muy importante que reflexionemos cada vez que enfrentemos una situación difícil, cada vez que enfrentemos una aflicción, una enfermedad, un problema, una dura prueba que azote nuestro cuerpo. ¿Ya? De hecho, Gálatas capítulo 4, ya el versículo 14 dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por, ¿qué dice? La prueba que tenía. Pablo lo consideraba como una prueba, algo que lo probaba ya permanentemente durante este tiempo, ¿no es cierto? Quizás fue el aguijón que se manifestó de una manera, ¿no es cierto?, especial durante ese tiempo y que fue la manera que Dios usó para que Pablo se quedara más tiempo ahí. O quizás no, quizás fue efectivamente, desmarcándose del aguijón, el apedreamiento que ocurrió en Listra, ¿ya? Que a propósito después Iconio y Listra, ¿ya?, y Derbe fueron lugares estratégicos cuando Pablo vuelve en su segundo viaje misionero, ¿ya?, y conoce a un jovencito que lo recluta para su ministerio. ¿A quién me refiero? Timoteo fue testigo, ¿ya?, y probablemente quedó impactado de la entrega y la abnegación de Pablo, de que a pesar de que Pablo fue apedreado, él después volvió de nuevo ahí a Listra. Entonces Timoteo, seguramente impactado por el testimonio de Pablo, se convirtió en un discípulo de buen testimonio dentro de las iglesias. Y probablemente por eso Pablo lo escogió, para que lo acompañara. Entonces el vínculo con estas iglesias de ahí de Galacia fue muy fuerte. Ahora, como dije, esta prueba, ya que no sabemos a ciencia cierta qué fue, si fue un brote de malaria que contrajo ahí en Panfilia, o si fue un problema de epilepsia que algunos piensan que Pablo tenía, que era el aguijón en la carne, otros piensan el problema de la vista, no lo sabemos, pero era una prueba dura que le obligó a quedarse ahí y que le obligó a relacionarse con los de Galacia. Otro dato que tenemos es lo que dice el mismo versículo 14, cuando dice, y no me despreciasteis ni desechasteis. Esa palabra, desechasteis, es una palabra bien específica, ¿ya?, que utiliza Pablo para literalmente referirse a no me escupisteis. Es una palabra fuerte, escupir, ¿ya? Y era común o era costumbre de aquellos días,
cuando alguien se enfrentaba a una persona epiléptica o con malaria o con alguna otra enfermedad que asumía que pudiera ser contagiosa, o algún tipo de enfermedad que denigrara, ¿verdad?, a la persona. Puede ser incluso la lepra, ¿ya?, en donde la persona tenía una costumbre quizás un tanto, en aquellos días era una costumbre quizás un tanto, ¿cómo decirlo?, pagana, no escritural, sino que una costumbre supersticiosa, esa es la palabra que estaba buscando, ¿ya?, de que cuando se encontraban con una persona frente a frente que tenía algún tipo de enfermedad, ¿no es cierto?, le escupían literalmente en la cara como una señal de que ese espíritu se alejara y no los contaminara a ellos. Era una práctica supersticiosa. Ya era como escupir en la cara para decir, no, yo no quiero nada con esa persona, así es que, ¿verdad?, yo me mantengo lejos para que su espíritu maligno que lo tiene así no se me pegue a mí. Era una especie de superstición o costumbre. Ya es como cuando los delincuentes, ¿verdad?, pelean entre ellos y se miran a la cara, escupen a tierra y salen caminando. Es como una señal de desprecio. ¿Ya? A veces pensamos en estas costumbres tan antiguas y lejanas, ¿verdad?, como algo ajeno a nuestra realidad, pero a veces nosotros también somos así. ¿Ya? Una manera de escupir en la cara a alguien es a través del prejuicio, por ejemplo. Y vaya que somos prejuiciosos. Y a veces menospreciamos y menoscabamos a otras personas en una opinión o simplemente en una actitud. ¿Verdad? Es lo mismo. Pablo aquí se refiere a esto, ¿ya?, quizás porque su apariencia, quizás yo me inclino a pensar que el problema que tenía era un problema a la vista. ¿Ya? Por eso después dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. ¿Ya? Siendo que Pablo tenía un amanuense, ¿ya? Él en algunas cartas terminaba escribiéndola o firmándola para que se atestiguara que era de él, y las letras con las que él escribía probablemente eran muy grandes porque veía poco. Entonces quizás tenía un problema a la vista, ya una especie de conjuntivitis extrema, ¿no es cierto?, y quizás crónica, ¿ya?, que generaba quizás cierta supuración o cierta escama, ¿verdad?, en sus ojos, ¿ya?, que quizás la venía arrastrando de su encuentro con Cristo allá camino a Damasco, no lo sé, pero me inclino un poquito más a pensar que ese era el problema que tenía Pablo, ¿ya?, y que hacía que su presencia fuera hasta cierto punto como incómoda, desagradable. Entonces Pablo le habla al corazón: ustedes no me despreciaron, ustedes no me dieron la espalda, ustedes no me escupieron, ustedes me recibieron, me acogieron. Incluso ustedes podrían haberse sacado sus ojos si hubieran podido para dármelos a mí. Entonces, la forma en que Pablo les escribe y lo que les está diciendo es de una experiencia muy intensa, muy cercana, muy de piel, ¿ya?, para hacerles ver, ¿verdad?, la necedad de su comportamiento. Dice: no me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora, volviendo a pensar en el propósito de las enfermedades, ¿ya? Hay varios propósitos que una enfermedad puede cumplir en mi vida si yo estoy dispuesto a que así sea. En primer lugar, nos permite experimentar la gracia de Dios de una manera especial. Pablo dijo: el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad, cuando refiriéndose a su aguijón en la carne, a su problema, ¿ya? Pablo dijo que el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad. Cuando nosotros enfrentamos una enfermedad, podemos experimentar la gracia de Dios de una manera distinta y particular. Podemos incluso experimentar la mano cariñosa de Dios, la mano cariñosa y tierna de Dios consolándonos y haciéndonos sentir su apoyo. Eso es algo que solamente podemos experimentar ¿cuándo? En momentos difíciles, en momentos duros. Cuando estamos bien, cuando todo marcha sobre ruedas, miel sobre hojuelas, ya nos sentimos bendecidos por el Señor. Pero cuando las cosas andan mal en la familia, en el hogar, lo único que queda es volcarnos al Señor, y muchas veces Dios nos sorprende y nos consuela. ¿Quién no ha sentido el consuelo del Señor en un momento crítico en su vida, doloroso? Bueno, ahí experimentamos la presencia y la gracia de Dios de una manera única y especial. En segundo lugar,
la enfermedad o los problemas que enfrentamos, o nuestros propios aguijones, ¿verdad? Como el de Pablo, su aguijón en la carne, nos permite experimentar el poder de Dios en una forma increíble. ¿Ya? Me llama la atención cómo Pablo, después de haber sido apedreado, dice, fue dado por muerto. O sea, dijeron, hasta aquí nomás llegó Pablo. Dice que los hermanos lo rodearon, lo tomaron y se lo llevaron. Y al poco tiempo después regresó vivito y coleando. Esa recuperación quizás fue milagrosa, no lo sé, pero sí fue parte del poder de Dios. ¿Ya? Y eso quizás fue notorio, quizás fue parte del testimonio que recibió Timoteo para consagrarse al Señor. Pero cuando estamos en problemas, tenemos la oportunidad de ver la mano poderosa de Dios. Ahora, si Dios no me quiere sanar, si Dios quiere que aún mantenga mi enfermedad o mi problema, bueno, la gloria es del Señor. Y Dios tendrá un propósito aún más allá. Ahora, si Dios me sana, amén, gloria al Señor por eso. Pero cuando Dios sana, lo hace con poder, no lo hace a medias. ¿Ya? No lo hace a medias. Cuando nosotros somos sanados por el Señor, vamos a experimentar algo maravilloso. Y Dios es poderoso y Él puede hacer lo que Él quiera. No necesita de alguien que te imponga las manos o que tenga algún tipo de don de sanidad. Dios no necesita, no se limita a eso. Eso es limitar el poder de Dios. La oración eficaz del justo puede mucho. Tú puedes orar y Dios puede hacer maravillas. Yo he visto y he sido experimentado personas que han tenido cáncer y Dios las ha sanado de un momento para otro. Eso es un milagro del Señor y Dios puede hacer milagros como Él quiere y como a Él le place. Ya no necesita un sanador o un supuesto, ¿verdad?, hombre que impone las manos por allá para sanar. No, eso es limitar el poder de Dios. El poder de Dios no está limitado. Y Dios puede manifestar su poder. Pero si Dios quiere mantenernos por un tiempo en esa enfermedad o en esa prueba, podemos decir que la enfermedad o la aflicción también nos permite mantenernos humildes y dependientes ante nuestro Señor. Eso fue lo que le pasó a Pablo. Pablo dice que él reconoció que tenía un problema con el orgullo. Y él recibió mucha revelación de Dios. Gran parte de las epístolas del Nuevo Testamento las escribió el apóstol Pablo. Y muchas de ellas con grandes revelaciones. Entonces, Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, me fue dado un aguijón en la carne. Así que uno de los propósitos de esto, si es que Dios no nos quiere sanar, es para mantenernos humildes. Para que nos demos cuenta que somos frágiles. Que somos seres humanos frágiles e inestables en este mundo. Para que nos demos cuenta que no todo depende de mí. A veces creemos tener el control de las cosas, ¿verdad? Pero basta un giro inesperado, basta a un hombre ebrio, ¿verdad?, detrás del volante para cambiar esa perspectiva y darnos cuenta que no tenemos el control de las cosas. Y que de un momento a otro podemos perder ese control supuesto que teníamos y darnos cuenta del que tiene control, ¿quién es? Es el Señor, nadie más. Así que muchas veces las pruebas, las aflicciones dolorosas de nuestra vida también nos mantienen humildes y dependientes del Señor. Pero también estas aflicciones y problemas muchas veces nos permiten edificar a otros por palabra y por testimonio, que fue lo que pasó a Pablo aquí en Galacia. Le dice, ustedes saben que por un problema, una aflicción de mi cuerpo, tuve que quedarme con ustedes más tiempo. ¿Ya? Ustedes fueron testigos de esto, de que por el problema que tenía me tuve que quedar. Bueno, gloria a Dios entonces por el problema. Porque si Pablo no hubiera tenido este problema o no se hubiera manifestado en ese lugar, Pablo habría estado un poco tiempo y después se hubiera ido ¿a dónde? ¿A dónde se hubiera ido Pablo? Hacia el norte, hacia Asia. ¿Se acuerdan? Pero no, se tuvo que quedar ahí. Es más, en su segundo viaje misionero, eso quiso hacer. ¿Pero qué le dijo el Espíritu Santo? No. Ya no le mandó una enfermedad, sino que fue más benigno y le mandó un varón macedónico. Le habló a través de una visión y no a través de una enfermedad. Porque a veces las enfermedades también tienen un propósito. Y uno de esos propósitos es poder edificar a otros por palabra y testimonio. ¿Ya? A veces la enfermedad nos hace ponernos un poco egoístas. Pobrecito de mí, que estoy tan mal. Pero a veces la enfermedad nos da más tiempo, nos da más oportunidad para reflexionar y para llegar a otros de una manera especial. ¿Ya? ¿Alguna vez has ido a visitar a algún hermano enfermo?
y has ido a animarlo. ¿Y qué ha pasado? Yo sé lo que pasa, muchas veces a mí me ha pasado. Uno sale más animado que el enfermo, ¿sí o no? Porque como que el enfermo me anima a mí. ¿Le ha pasado eso o no? Varias veces seguramente. Bueno, eso no es casual. Es porque a través de la enfermedad, no sé qué tiene, pero estoy hablando de la enfermedad de un cristiano, de un creyente, de un hijo de Dios. No sé qué tiene, pero nos da la oportunidad de ser de bendición a otros. Nos da la oportunidad de ser de bendición a otros que están a nuestro alrededor. De ser bendición a otras personas que están ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos experimentando el consuelo del Señor. ¿Sí o no? Muchas veces ocurre de esa manera. Es más, a veces cuando vamos a visitar a alguien, el que más habla no es uno, el enfermo que quiere hablar y que quiere expresarse y quiere hablar de la gloria del Señor. Y a veces por testimonio o por palabra, la enfermedad nos permite edificar a otras personas. Puede que no digamos ninguna palabra, pero si nosotros vemos el sufrimiento en una persona y vemos que a pesar del sufrimiento se mantiene fiel y se mantiene comprometido, podemos decir, ese es un ejemplo para mi vida. Aquí en nuestra propia iglesia hay grandes ejemplos de eso. Hay hermanos, hay hermanas que con dificultad a veces están aquí en las reuniones, por problemas de salud, por problemas físicos, por problemas también de la edad, pero están. Y el solo verlas es un testimonio de que el mundo no gira en torno a una enfermedad o a un problema. El mundo gira en torno a Cristo. Y mientras haya aliento en mí, mientras pueda, allá voy a estar para la gloria del Señor. ¿Verdad? Y también, en último lugar, podemos decir que las enfermedades nos permiten edificar nuestra propia alma. Sí o sí que cuando uno está enfermo, en cama, ¿verdad? Está obligado a estar quieto. ¿Y qué es lo que más tiempo tiene? Para leer la palabra y para orar, ¿no? Entonces es un tiempo especial de edificación. ¿Ya? Pablo mismo le dijo a las iglesias de Corintios, en 2 Corintios capítulo 1, no lo busquen. Pero ahí cuando Pablo habla del Dios, ¿no es cierto?, y Padre de misericordia y toda consolación, dice, el cual Dios nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar, ¿no es cierto?, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados a los que están en cualquier tribulación. Qué lindo es eso, que Dios, a través nuestro, no solo nos bendice a nosotros, sino que también nos permite bendecir a los demás. Así que cuando estés pasando un momento difícil de dolor, una enfermedad, una aflicción, una prueba, como la que Pablo enfrentó cuando llegó ahí a Antioquía de Pisidia y después se fue a Listra y llegó a Derbe, ya y que le obligó a quedarse más tiempo de lo necesario, no lo veas como un contratiempo. No lo veas como un bache en el camino. No lo veas como una pérdida. Velo como una oportunidad para la gloria del Señor. Eso fue lo que ocurrió. Y eso es lo que Pablo literalmente se lo está sacando en cara en el fondo. ¿Ya? Con un propósito un poquito más teológico, por supuesto, pero eso es lo que Pablo está haciendo. Volvamos a Gálatas, capítulo 4. Porque dice el versículo 15, perdón, el 14, dice, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús, ya refiriéndose al recibimiento que tuvo allá. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? ¿Ya? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelo. ¿Ya? Entonces, habiéndole dicho esto, luego mira cómo utiliza este argumento en el versículo 16. ¿Me he hecho, pues, vuestro enemigo, por deciros la verdad? Ahora, retorna al tema, digamos, que él está desarrollando, ¿ya? Como para contrastarlo con la forma en que ellos le recibieron y el cariño que ellos tenían, ¿ya? En un sentido, Pablo era el padre espiritual de ellos. Y él, ¿verdad?, les está hablando como un papá. Yo soy su papá, ustedes me recibieron con cariño, con afecto, vivimos momentos intensos juntos. Y ahora que les digo la verdad, ¿se me enojan? ¿Cómo eso? ¿Ya? Ahora que me pongo más serio y les digo que el problema es que ustedes están, ¿se me enojan o no? Bueno, esto es como cuando un hermano o hermana anda ahí más o menos nomás en las cosas del Señor y llega el pastor, ¿verdad? Y después de haber pasado tantos años y tantas experiencias juntos, ¿verdad? Y haberle aconsejado tantas veces y tantas veces habiéndolo levantado del suelo, ¿verdad? Llega una vez más y lo confronta y le dice, hermana, usted está mal en esto.
¿ya? Pero el hermano o la hermana, ¿qué es lo que hace? Se enoja con el pastor, ¿ya? Se enoja con esa persona que quizá siempre estuvo ahí para ayudarla. Pablo quería ser bueno con los de Gálatas y quería sacarlos del engaño en el que estaban. Y se enojaron con él. Por eso es que él usa este argumento, ¿ya? Aquí vemos también que es bien astuto el apóstol Pablo, porque sabe cómo llegar al corazón de las personas. Por eso dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Y luego añade, tienen celo por vosotros. Está hablando de los falsos maestros, ¿ya? Ellos quieren tenerlo ahí aferrado, agarrado a ustedes. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. ¿Por qué? Porque el celo en este contexto es egoísta. En este contexto, ellos tenían celo egoísta. Querían, estos falsos maestros, la lealtad de los Gálatas. Querían que ellos fueran leales a ellos, a estos supuestos falsos maestros ¿verdad? los fascinaron, ¿verdad? Con cosas intelectuales y con las profundidades del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo que pasa hoy en día, ¿ya? En YouTube, ¿verdad? En muchas páginas te muestran, ¿verdad? Un algo maravilloso para fascinarte y muchas veces llevarte por la falsa doctrina. ¿Para qué? Para comprar tu lealtad, para fascinar tu lealtad. Pero la lealtad de los Gálatas, ¿para quién debería ser? Para su padre espiritual, para aquel que los engendró en el Evangelio, para aquel que a pesar de lo que sufrió entre ellos, no olviden que ahí fue apedreado en Listra, aún así trabajó en sus vidas espirituales. Ese solo ejemplo y ese solo testimonio debería haber avergonzado a los Gálatas. Chuta, ¿qué estamos haciendo? Él dio su vida por nosotros para que nosotros, ¿no es cierto?, fuéramos hijos del Señor. Él fue capaz de ser apedreado, de sufrir una enfermedad y aún así trabajar entre nosotros para la gloria de Dios. Entonces, aquí hay un duelo de lealtades. Eso es lo que está pasando acá. Eso es lo que Pablo está tratando de hacerles ver a los de Galacia. Dice el versículo 18, bueno es mostrar celo, pero en lo bueno, siempre. Y no solamente cuando estoy presente con vosotros, no solo sirviendo al ojo, como después Pablo dice en otra epístola. Hijitos míos, y aquí nuevamente el tono lo apunta el corazón. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y aquí solamente las hermanas, ¿verdad?, que han sido madres pueden entender, ¿no es cierto?, y pueden comprender este texto, ya de lo que es el sufrimiento del parto. Ya es un sufrimiento terrible, pero al final con gozo, porque se trae una nueva vida al mundo, ¿verdad? Entonces, Pablo, para hacer muy ilustrativa su punto, dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese es el lema del discipulado, ¿no? Entonces, Pablo trabajó entre ellos, cuando estuvo allá, fue con sufrimiento, fue con dolor, fue abnegadamente, eso es lo que está diciendo, por el problema físico que tenía, ya sea por su aguijón, ya sea por una enfermedad que obtuvo en Panfilia, o ya sea, ¿verdad?, ¿cuál es la otra razón? Por el apedreamiento en Listra. Cualquiera haya sido el caso, no le fue fácil a Pablo estar ahí en Galacia. No la pasó bien, humanamente hablando, pero dio mucho fruto, y ese fruto fueron los creyentes de Galacia. Y es por eso que les apunta aquí al corazón. Y le dice, hijitos míos, ¿por quienes ahora vuelvo a sufrir? O sea, de nuevo tengo que sufrir, pero ahora por ustedes, que están siendo engañados, fascinados, para un evangelio diferente. Ya no es que haya otro evangelio, sino que algunos pervierten el evangelio, eso ya lo vimos. Ya hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice el 20, quisiera estar con vosotros, porque él estaba escribiendo una epístola, ahora una carta, no estaba ahí, ahora mismo, y cambiar de tono. Y aquí dice finalmente, aquí nos da a entender la razón de por qué usó todo este argumento. Pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Qué significa estar perplejo?
¿Alguna vez has estado perplejo? Que así como decimos, como dicen los jóvenes, plop, marcando ocupado, ¿ya? En tono de espera, no sé, yo así como, pero ¿por qué mis hijos, en los que invertí tanto sufrimiento, tanto dolor, tanta energía, tanto tiempo, se dejaron envanecer, se dejaron fascinar, se dejaron embaucar por esta falsa doctrina? No lo entiendo, es lo que les dice. Ustedes deberían ser leales a nosotros y no a ellos, porque nosotros fuimos leales a ustedes. Ustedes deberían hacerse como nosotros, porque nosotros nos hicimos como ustedes. Nosotros dejamos el legalismo para seguir y enseñarles a ustedes a Cristo. ¿Por qué ahora ustedes quieren volver al legalismo? No lo entiendo. No entiendo. A ver, explíquenmelo. Como dijo, ¿verdad, Condorito? Exijo una explicación. ¿Ya? Entonces, eso debió haber despertado a los Gálatas, ¿ya? Para haber dicho, en realidad, estamos mal, ¿eh? Estamos yéndonos por otro lado. Estamos dando la hora aquí, estamos haciendo las cosas mal, ¿ya? Y Pablo, en este argumento, lo expresa de esta manera. ¿Qué pasa con nosotros, hermanos? Porque esto no es poco común. Cada cierto tiempo, a veces hermanos creyentes se dejan seducir por la falsa doctrina, se dejan embaucar por falsas lealtades, se dejan llevar por las corrientes de doctrinas que hay en este mundo. Esto aplicándolo a nuestra vida. Los de Gálatas tuvieron su problema. Nosotros hoy en día también tenemos nuestros problemas. Ya unos, ¿verdad?, que quieren volver al judaísmo, volverse judíos, siendo que no lo son. Otros que se quieren ir por el lado, ¿verdad?, del carismatismo. Otros por el lado de la lógica y la razón. Otros, ¿verdad?, que son de un teólogo, otros de otro. Hay muchas voces hoy en día. Nosotros tenemos que tener claro, hermano, ¿dónde está nuestra lealtad? Nuestra lealtad está aquí, en la palabra del Señor, en la Escritura. Por este libro nosotros somos edificados, fortalecidos. Por este libro hemos sido renacidos, por la palabra de Dios, que permanece para siempre. La palabra de vida. Aquí debe estar nuestra lealtad, en la palabra del Señor. Cuidado cuando aparezca alguien que te diga, oh, descubrí la verdad. Eso que se nos ocultó por tantos años, ahora yo lo descubrí. Eso es pura mentira, hermano. Es pura falsedad. Dios durante todos estos miles de años ha seguido hablando y lo ha hecho a través de su palabra. No te alejes de la palabra, no te alejes de la Escritura, no te alejes de la sana enseñanza de la palabra de Dios. Como dice el lema que muy bien tenemos en nuestro texto, en nuestra entrada, ¿te acuerdas? Comprometidos. Estamos comprometidos. Aunque a veces nos cueste, aunque a veces nos duela, aunque a veces no nos guste, sí, estamos comprometidos a enseñar fielmente la palabra de Dios. Nos duela o no. Esa fidelidad, hermano, es la que tenemos que valorar. Esa fidelidad, ese compromiso es el que tenemos que valorar. Todo lo demás es secundario. Todo lo demás es irrelevante. A mí no me gustaría simplemente que me recordaran el día de mañana si yo no estoy simplemente como alguien cariñoso, como alguien cercano. No. Yo preferiría que si por algo me recuerdan, es por ser fiel a enseñar la palabra de Dios. Porque de esa manera yo me identifico con un libro eterno, con un texto fiel. Esa lealtad, hermanos, a la palabra del Señor es la que nunca debemos olvidar, para no ser llevados de cualquier viento de doctrina por estratagema de hombres que con astucia muchas veces emplean, ¿verdad?, las artimañas del error. Pongámonos de pie, hermanos, para terminar y orar al Señor.